Y estamos de regreso en Hoy es Noticia para hablar de política interna, porque durante esta semana el presidente José Antonio Kast va a anunciar a través de una cadena nacional cuáles van a ser los principales puntos de este llamado Plan de Reconstrucción Nacional, un proyecto de ley con varias aristas que pasamos a revisar a esta hora junto a Ivo Goich, quien está en el Palacio de Gobierno, donde además se ha intentado socializar este proyecto. Hoy día hubo Consejo de Gabinete y también reunión con los partidos. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Es el denominado buque insignia, podríamos decir, de la administración de José Antonio Kast, un paquete de medidas, de más de 40 medidas que se agrupan en el denominado Plan de Reconstrucción Nacional. Un plan que tiene tantos nombres, Matilde, durante las últimas semanas se la ha denominado de tantas formas como medidas que tiene en su interior la ley miscelánea, que son muchísimas de distinto índole, partiendo por la reconstrucción efectivamente material de las zonas afectadas por los incendios y contar con mayores recursos, pasando por medidas de seguridad, de reactivación económica también, y con una rebaja al impuesto corporativo de las grandes empresas, algo que el gobierno ha tratado de ir socializando, de ir cediendo en ciertas medidas que van a ser presentadas el día miércoles por la noche por el mismo presidente de la República, José Antonio Kast, quien a través de una cadena nacional va a sociabilizar este plan de reconstrucción nacional, pese a que ya lo había anunciado hace varias semanas, que incluso el gobierno se había puesto una fecha para poder ingresarlo al Congreso. Bueno, se han tomado su tiempo para poder realizar un trabajo prelegislativo que no se ve fácil, más allá de las intenciones y las aspiraciones que puedan tener desde el Palacio de la Moneda y también desde el oficialismo. Ya se prevé una tramitación larga, y que les hablan del mes de agosto, del mes de septiembre, previo posiblemente a la presentación de una nueva ley de presupuesto como un máximo a alcanzar para poder sacar adelante un proyecto que por ahora se presentaría, Matilde, en un todo, pese a que hay voces en el oficialismo y en la oposición que han pedido ir separando ciertas medidas para abordar las más urgentes con mayor celeridad, algo que posiblemente no pase y que el gobierno lo presente de todas formas como un todo. Estamos hablando de más de 40 medidas y se ha denominado, como te digo, el buque insignia de este gobierno. Están apostando todo a este plan para poder sacar adelante distintas políticas públicas agrupadas de una sola vez. Sabemos lo complicado, los riesgos que tiene hacer este tipo de apuestas. Lo vimos durante la administración pasada, cuando se esperó hasta los resultados del primer proceso constituyente, esperando un resultado positivo para poder sacar adelante un programa de gobierno que desapareció finalmente luego de los resultados que fueron adversos para las aspiraciones del Palacio de la Moneda dirigida por el presidente Gabriel Boric. Bueno, ahora hay más optimismo, se espera que esto pueda salir adelante. Se han tomado el tiempo, han pasado un par de semanas más, de las cuales el gobierno había dicho lo iba a presentar en el Congreso para realizar precisamente este trabajo prelegislativo. ¿Por qué? Porque no solamente hay que poner la atención, Mati, en lo que sucede en la oposición, las trabas, en las críticas que ha existido, el debate intenso en la oposición acerca de este proyecto, sino que también las dudas que existen al interior del propio oficialismo. No son pocas las voces que incluso han solicitado ir separando, seccionando este proyecto de ley, darle celeridad a algunas materias primordiales por sobre otras que podrían entrampar finalmente el todo, el núcleo de este proyecto. Durante el fin de semana, en una entrevista, José García Ruminot, el ministro secretario general de la Presidencia, decía que la rebaja al impuesto corporativo de las empresas de un 27 o un 23% es un intransable. De hecho, es el corazón de este proyecto para el Ejecutivo. Para la oposición es una reforma tributaria encubierta y que el gobierno estaría favoreciendo a los grupos económicos que tienen mayores recursos, mientras que se ve a raíz del alza del precio de los combustibles y las derivadas que va a tener esto en el aumento en otros servicios y también en productos, el bolsillo directamente de la ciudadanía chilena, por lo que no entienden, incluso han dicho que el gobierno hace oídos sordos ante la situación por la que está atravesando nuestro país, y en medio de la denominada estrechez fiscal que este mismo gobierno ha establecido y que han dicho les ha costado y les va a costar, por supuesto, poder sacar adelante
distintas políticas públicas a raíz de los distintos recortes y de que no tienen el dinero suficiente en la caja heredada desde la administración anterior. Sobre el punto preciso de la baja del impuesto corporativo a las grandes empresas, habló el día de hoy nuevamente el ministro Quirós, el ministro Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, quien ha sido una de las figuras clave, fundamentales durante este primer mes de mandato del presidente José Antonio Kast. El comité político ha adquirido notoriedad de gran manera. Mara Cedini, Jorge Quirós, Claudio Alvarado, José García Ruminot y por supuesto el presidente de la República, José Antonio Kast, en estos primeros 30 días de mandato. Y este proyecto efectivamente viene a ser, podríamos decirlo de alguna forma, la joya de la corona que tiene este Ejecutivo para poder abrir la puerta a distintas políticas públicas. Quiero que pasemos a escuchar las declaraciones del ministro Quirós el día de hoy en las afueras del Ministerio de Hacienda y también de la vocera de gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini, ante el inminente anuncio del presidente de la República de un proyecto que podría incluso ser presentado ya la próxima semana en el Congreso. El proyecto lo van a conocer en detalle cuando haya que conocerlo, prontamente. En primer lugar, las empresas que van a estar afectadas a esta rebaja de impuestos, que es una rebaja de impuestos para que aumente la inversión, para que aumente el empleo, son 150.000 empresas, 150.000, que emplean la mitad de los trabajadores de Chile. Esto no es un impuesto que baja para los ricos, es un impuesto que baja para las empresas para que tengan más dinero para invertir. Y un detalle más, muy relevante, la baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas. Este es un proyecto de crecimiento, es un proyecto de reactivación, es un proyecto para aumentar el empleo, es un proyecto para recuperar los 200.000 empleos que se perdieron en la construcción. De eso se trata. No transformamos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier bajada de impuestos es para favorecer a los ricos. No, señores, aquí la economía está complicada, la vamos a sacar adelante y la vamos a sacar adelante muy rápido. Gracias. ¿Hay alguna posibilidad de poder separar? Lo importante es que todas estas medidas en su conjunto buscan el despertar económico para nuestro país. Entonces es importante que entendamos esto como un paquete integral que nos permite el desarrollo. Si empezamos a dividir medidas, esto va a ser cada vez más costoso y no va a salir todo al mismo tiempo, permitiendo que el auge llegue en los momentos de manera urgente y próximamente, porque de verdad la gente necesita eso. Dicho eso, yo creo que también hay que ser responsable. De hecho, el mismo Partido Socialista hizo una crítica al gobierno, pero fueron ellos los que suspendieron una reunión con el ministro de SECPRES. Entonces, ahí también es importante que seamos coherentes en cuanto a la necesidad de discutir este proyecto con la urgencia que requiere sacarlo adelante. Ahí, Matilde, las palabras entonces del Ejecutivo, ya está prácticamente claro que lo van a ingresar como un todo. Yo vuelvo a remarcar la entrevista del fin de semana del ministro José García Ruminot, porque Matilde da cuenta de cierta confianza que existe, pese a las críticas que se han esgrimido durante los últimos días acerca específicamente de la rebaja del impuesto a las grandes empresas de un 27, un 23%, se insiste e incluso se le da mayor énfasis. Se dice que es el corazón de este proyecto integral, como lo llaman desde el Ejecutivo, una ley miscelánea que tiene distintas aristas, así que ahí se ve al menos la confianza que existe en el trabajo prelegislativo que se ha hecho. ¿Y por qué es importante mirarlo desde esa forma? Porque efectivamente no da espacio mucho a dudas. José García Ruminot da cuenta de la confianza que existe, por lo que podríamos especular, adelantar o analizar que se ha hecho un trabajo prelegislativo y que el gobierno tiene esa confianza para poder sacar adelante este proyecto que es fundamental para ellos y para el devenir de lo que van a ser los próximos 4 años. No solamente lo que va a pasar durante este año, sino que durante los próximos 4 años, mientras esté José Antonio Kast a la cabeza del Ejecutivo. En el actual oficialismo, Matilde, yo te decía, las voces han variado. Hay quienes han pedido poder separar este proyecto.
ir por lo más urgente, dejar las discusiones en las que se pueden trampar este proyecto para más adelante, algo que para el gobierno no es una opción hoy por hoy. Y lo que han hecho en este trabajo prelegislativo, lo que sí ha sucedido es que han existido muchas reuniones, algunas de ellas privadas, almuerzos acá en el Palacio de la Moneda, muchísimas reuniones en el Ministerio de Hacienda durante distintos días, con distintas bancadas, recibiendo distintas opiniones. Se le ha solicitado a los partidos poder dar ideas, escuchar sus opiniones, qué se puede aumentar, qué se puede sacar, qué podemos, dicen desde el Palacio de la Moneda, cómo perfeccionar este proyecto. Y hay un interés en particular del oficialismo en estos momentos, que es ir en ayuda de la clase media, que no queden desplazados, que no sientan que este proyecto, al ser sociabilizado el día miércoles y lo que ya se conoce, no se lo sientan como un proyecto ajeno, sino que se puedan dar cuenta que efectivamente les va a beneficiar de alguna forma, pese a lo duro que puedan sonar algunas de las medidas, y teniendo en cuenta, como te decía, la actual contingencia en nuestro país con el alza del precio de los combustibles y lo que va a significar eso al bolsillo de los chilenos y las chilenas. Es por eso que las principales ideas del actual oficialismo apuntan hacia dónde, a que la clase media pueda darse cuenta y reciba directamente algún tipo de beneficio, ayudas, subsidios, y que puedan ver efectivamente que esta es una buena ley. Hay diferencias, sí, y las reconocen al interior del oficialismo, pero todos dicen tenemos que remar hacia el mismo lado para que al gobierno le vaya bien y para que esta ley pueda salir adelante, pero existen reparos y han solicitado una atención especial con la clase media. Creo que pasemos a escuchar distintas definiciones durante la jornada del día de hoy que obtuvimos acá en el Palacio de la Moneda, la senadora de Renovación Nacional y presidenta de esa colectividad, Andrea Valladares, y también los diputados Jaime Coloma de la UDI y Agustín Romero del Partido Republicano. Y lo que fuera el convencimiento del gobierno queríamos apoyarlo y que mientras tanto todo, antes de que se presente, todo lo que podamos conversar para ver cuál es el mejor camino legislativo para que esto se haga una realidad en el más corto tiempo, es lo que vamos a estar disponibles a conversar tanto con las Express como con el ministro Quiroga. Esa es nuestra postura, poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz en el corto plazo. Este es un proyecto de ley que es sumamente importante para el crecimiento, para el empleo, para mejorar los sueldos, y consideramos que tiene que estar todo en la misma comisión, que es la Comisión de Hacienda, porque además hay que conocer la idea matriz en profundidad, y esto nos permitiría saber todos los alcances que va a tener esta reforma de crecimiento y empleo. Entonces consideramos que lo más importante de todo es que venga en una sola comisión. Hay muchas materias que tienen que ver en relación a la clase media, pero nosotros como partido le pedimos específicamente que hiciera un pequeño upgrade en estas materias. Nosotros lo hemos hablado con el presidente de la Cámara de Diputados y consideramos que todavía se puede hacer un pequeño esfuerzo. Como partido estamos completamente de acuerdo que se acaben las contribuciones para los adultos mayores sobre 65 años. Eso para nosotros es algo que no vamos a cambiar, estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que esto es intransable, quiero ser bien claro. Nada en la vida es intransable desde el punto de vista de que no hay dogmas detrás de estas cosas. Lo que es intransable es que Chile tiene que volver a ser competitivo. Entonces, cuando tú ves que organismos internacionales te dicen que tu país no es competitivo, que tus tasas impositivas están por sobre las del mercado, naturalmente que eso tiene una consecuencia, y la consecuencia es que los capitales no quieran volver a invertir a este país. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente: para nosotros es irrenunciable que Chile deje de ser competitivo. Nosotros lo que queremos es que este país vuelva a ser un foco de atracción de inversiones. Y en eso, para mí, ese objetivo para mí es irrenunciable. Desde la oposición, por otro lado, han sido muy críticos acerca de este proyecto, la forma en la que se ha sociabilizado y los énfasis, Matilde, que le han puesto desde el Ejecutivo. Y nuevamente hay que decir que las principales críticas apuntan a la rebaja del impuesto a las grandes empresas, como lo han denominado desde la oposición, de no preocuparse de la clase media, de la mayoría de los chilenos, y favorecer en cierta parte a los más ricos. Esto Jorge Quiroga, el ministro de Hacienda, decía es una caricatura y que hay que dejarla de lado, porque si no, no se está entendiendo efectivamente lo que se quiere lograr a través de este proyecto. Se ha tratado al gobierno de sordo, se ha tratado al gobierno de autoritario, se ha tratado al gobierno de no escuchar las principales solicitudes de la ciudadanía en estos momentos, y en eso la oposición
se ha ido uniendo, han tenido distintos encuentros, han tenido minutas, han estudiado parte de lo que es este proyecto y es la discusión que quieren dar y los puntos que van a exponer también cuando llegue hasta el Congreso, cuando entre al Congreso y comience entonces el debate legislativo de este proyecto que es uno de los principales anhelos que tiene la administración de José Antonio Kast. Escuchemos parte del análisis crítico que hacen desde la oposición en la voz de 12 presidentes de esas colectividades del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Porque no es una reacción a priori, sino es frente a anuncios, advertencias de políticas que indican claramente que lo que son las medidas del actual gobierno serán medidas abiertas y directamente de beneficio de una élite, de beneficio y de imaginarse que el país solo crece y se desarrolla si protegemos al gran capital y desprotegemos el factor trabajo. Se va a trasladar el costo de estas medidas a las espaldas de los más desvalidos, a los que tienen menos. El deber del ministro de Sexpress, como del ministro del Interior y el ministro de Hacienda, es convocar a las bancadas y tener un diálogo con las bancadas, no solo con la bancada del Partido Socialista, con todas las bancadas, incluyendo las de oposición. Y eso hasta el día de hoy no ocurre. Así que emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar. Bueno, ¿para qué tenemos una ley? ¿Para qué tenemos los vehículos? ¿Para qué tenemos más facultades si el gobierno va con la ministra de Seguridad a Puente Alto y no es capaz de hablar con su alcalde? Entonces, aquí hay una visión del gobierno sesgada que pretende, por 2 votos más o 2 votos menos, imponer una visión al resto del país. Y nosotros vamos aquí, frente a un gobierno indolente e incompetente, sordo, vamos a hacer una sola voz. El día miércoles, entonces, a través de una cadena nacional, será el mismo presidente José Antonio Kast quien va a sociabilizar a la ciudadanía este proyecto de la ley de reconstrucción nacional con sus distintas aristas. Veremos la bajada que hace, cómo se sociabiliza esto y cómo lo percibe finalmente la ciudadanía antes de que comience el trabajo legislativo una vez sea ingresado en el Congreso. Quedan algunas instancias paradas antes, podríamos decir, del tránsito de este proyecto. Una de ellas es mañana, en la tarde-noche, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, donde el presidente de la República va a recibir, va a tener una especie de cónclave oficialista para poder socializar también este proyecto, ir afinándolo. El miércoles por la mañana también, junto a dirigentes y representantes del Partido Nacional Libertario, para ese mismo día, durante la noche, entonces, hacer esta cadena nacional, Matilde, ya dando, podríamos decir, el inicio oficial de lo que va a ser la tramitación de este proyecto, que podría presentarse ya durante los próximos días, la próxima semana incluso, en el Congreso Nacional, mientras también tiene un ojo puesto a lo que pueda pasar con el proyecto de escuelas protegidas, al cual se le pone discusión inmediata para el día de mañana y se espera que se pueda votar en sala durante la jornada de este día miércoles, justamente coincidiendo con la presencia del presidente de la República en esa región. Perfecto, Ivo. Quedamos muy atentos a todo lo que va a ser esta semana, especialmente el mensaje del presidente del día miércoles, a cómo va a ser recibido. Y claro, si da este anuncio el día miércoles, ya tendría que presentarse el proyecto necesariamente el lunes en la Cámara Alta. Así es, en la Comisión de Hacienda, que es donde pretenden entrar, claro. Debería pasar el proyecto, por lo que esperan acá, de manera más fácil la Cámara de Diputados, y en el Senado, como la correlación de fuerzas es distinta y hay algunos votos en los cuales hay que poner ojo y atención, pero como te digo, me parece que es un trabajo que José García Rubinot y Claudio Alvarado han realizado, y es por eso la confianza también que existe en el Ejecutivo, pero de todas formas, claro, esta no es una tramitación fácil ni rápida, va a ser lenta y va a tener bastante debate en el Congreso. Ya, pero bien la aclaración, entraría el día lunes, pero a la Comisión de Hacienda de la Cámara. Así es. Muy bien. Ivo Goich, muchísimas gracias, que tengas buen resto de jornada, pero la jornada no termina ahí en el Palacio de Gobierno, así que seguimos en contacto. Que estés bien. Así es, que estés muy bien.